el seminario, el segundo seminario de Historia Marítima y Arqueología Subacuática. Ahora nos trasladamos con nuestra compañera desde Guatemala, María Andrea Rojas Montes. Andrea es arqueóloga egresada de la Universidad del Valle de Guatemala, con una especialización en arqueología profesional y gestión del patrimonio integral por la Universidad de Alicante y otra en arqueología náutica y subacuática por la Universidad de Cádiz. Actualmente es parte del programa del doctorado en historia y arqueología náutica de la Universidad de Cádiz. Cuenta con más de 11 años de experiencia en proyectos de investigación arqueológica, siendo la investigación del establecimiento y funcionamiento del espacio marítimo del Golfo Dulce de la Capitanía General de Guatemala su principal interés en este momento. Así que, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias a todos, principalmente a los coordinadores de esta actividad. Gracias a Abner, Rita, Linet. Y como bien lo dijiste, Rita, pues yo voy a hablar sobre las problemáticas en la cartografía del siglo XVI y XVII para la identificación del Golfo Dulce de la Capitanía General de Guatemala. No sé si logran ver mi presentación completa antes de... No, la vemos en modo edición. A ver. No, ahora no la veo. A ver. ¿No? Bueno, si quieres yo la comparto, Andrea. Y sí, hazme favor. deja de compartir y yo la comparto acá. Es que lo que pasa es que se queda así cuando tiene el modo de edición bloqueado. Ahora sí. Ahora me pides el control y entonces yo te lo cedo. Dale, dale. Perfecto. Ya. Bueno, vamos a ver. ¿Sabes? No me funciona. Haz clic en la pantalla primero y luego pasa. Primero un clic en la pantalla, ahora sí. Genial. Bueno, este es un tema de investigación que vengo desarrollando desde el año 2018 hasta el presente. Todo surge porque en Guatemala muy poco se habla sobre el espacio marítimo y su influencia en la historia colonial que tenemos como país. Y pues las primeras investigaciones las enfoqué específicamente a un puerto que es el puerto del Golfo Dulce. Es un puerto que se menciona en varios documentos históricos y que muchos cronistas en su momento, en la época de la conquista, hicieron mención como un puerto que estaba en las entradas de una parte del Guatemala, que realmente es esta parte de Guatemala que se conoce como el departamento de Izabal, donde actualmente pues está uno de los lagos más grandes del país, que se llama el lago de Izabal. Viendo esa ausencia que existía sobre estos temas y observando que en Guatemala realmente no se hace una combinación de estudios históricos con estudios arqueológicos, y mucho menos arqueológicos subacuáticos, pues surge la inquietud de empezar a ampliar esta información para poder comprender la historia de mi país principalmente, no desde conceptos que vienen de tierra, sino que también integrar conceptos que vienen desde el agua, desde el mar. Sumado a que en el país pues solamente los pocos proyectos que se han desarrollado en arqueología subacuática pues tienen un enfoque al periodo prehispánico y se concentran en esta parte del país. En un sitio que se conoce como Samabaj y que actualmente pues está en un proceso de cambio de nombre debido a que las comunidades involucradas a este sitio pues lo han solicitado ante las autoridades gubernamentales del país. Con ese contexto es que yo empiezo a indagar sobre la historia del Reino de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala. Dependiendo del autor que uno lea o estudie, es como va a encontrar el nombre. Algunos documentos históricos hacen referencia desde el inicio al Reino de Guatemala, pero otros documentos hacen referencia a la Capitanía General de Guatemala. Entonces, ambos nombres pues son aceptados. Y hago esta comparación de cómo se está nombrando a la región, porque para la identificación del Golfo Dulce, a pesar de que se tiene claro que pertenece al Reino de Guatemala, pues la diversidad de nombres que le asignan
las personas que están haciendo estos documentos, pues empieza a generar una confusión y realmente complica un poco el estudio de dónde realmente se localiza dicho puerto. Este es un plano del siglo XVIII que está creado, bueno, que lo creó la corona española, la monarquía española, donde nos hace una representación bastante específica de cómo se encontraban las provincias del Reino de Guatemala en ese momento. Cabe resaltar que Guatemala se encuentra en esta parte de aquí, y Honduras pues es el país que tenemos hacia el este. Si observamos, pareciera que en este plano sí tenemos una diferencia entre Guatemala y Honduras, y se hace una especificación más clara hacia a las alcaldías mayores que tenían el control específicamente del puerto del Golfo Dulce, que es toda esta área de estudio, donde se menciona a Chiquimula y se menciona a Zacapa, pero realmente la alcaldía mayor que tenía el control sobre esta región para el siglo XVII y siglo XVIII, pues era la alcaldía de Chiquimula, que se tiene muy claro cómo funcionaba la alcaldía mayor de Chiquimula y la alcaldía mayor de Zacapa, debido a las conexiones que tenían estas dos alcaldías con la región de Honduras para el comercio, es principalmente de madera, y por la utilización de un río que no está representado en este plano, que actualmente y seguimos compartiendo con el país, que es el río Motagua. Con este plano, pues nos da una perspectiva de cómo estaba la organización del Reino de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala para finales del siglo XVIII. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que empieza a generar un problema para la identificación correcta del puerto del Golfo Dulce? Y todo comienza con la creación de la Audiencia de los Confines en 1542. En 1542 la monarquía española pues establece que el Reino de Guatemala va a estar conformado por provincias, y estas provincias van a estar conformadas por gobernaciones, por alcaldías mayores, por corregimientos, y posteriormente pues van a tener la figura de intendencias. Y en este plano pues observamos cómo es que se establecen estas provincias. Tenemos la provincia de Guatemala, que actualmente sería Guatemala, Belice y El Salvador, parte de Yucatán. Tenemos la provincia de Honduras, la provincia de Nicaragua, la provincia de Cartago y la provincia del Castillo del Oro, que es lo que se conoce como Panamá actualmente, pero que posteriormente, en 1570, Panamá se independiza de este reino, y solo queda pues hasta Cartago, que va a ser pues parte después de Costa Rica y parte de Nicaragua. ¿Qué es lo que pasa con esta distribución geográfica? Pues como no conocían mucho cómo era el territorio, pues hacen estos límites, pero desde el inicio establecen que la ciudad de Santiago de Guatemala va a ser el ente rector para todo el Reino de Guatemala. Posteriormente, en 1570, ya se conoce la conformación de la Capitanía General como realmente se ha estudiado, donde se observa que Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá hasta Costa Rica van a ser parte de este reino, y poco tiempo después van a integrar a la provincia de El Salvador. En la audiencia, cuando la Audiencia de los Confines se está formando, prácticamente la actividad marítima de esta organización que establece la monarquía se va a centrar en el lago de Izabal y parte del Golfo de Honduras con el puerto de Caballos. El puerto de Caballos va a ser el primer puerto fundado para el Reino de Guatemala en las costas atlánticas, y es el puerto en el que al que llega el conquistador Pedro de Alvarado, que es el que inicia pues toda la campaña de conquista con orden pues del conquistador Hernán Cortés. Y posteriormente los puertos que se van a utilizar pues es el puerto de Caballos y Fonseca principalmente, y esta área del Golfo Dulce parece que queda pues netamente anulada. Para
que al final del siglo XVIII, pues vamos a tener una organización mucho más compleja, donde ya vemos provincias específicas y donde podemos observar que el Golfo Dulce, según varios documentos que han permitido reconstruir estos planos, pues va a pertenecer a la provincia de Guatemala. La actividad marítima para el siglo XVIII pues va a estar más concentrada hacia el Golfo de Honduras, principalmente los puertos de Trujillo y Omoa, y van a dejar descartado pues toda esta parte que anteriormente pues fue muy importante. Estos cambios que se están dando desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII se suscitan principalmente por la actividad de los corsarios y piratas que se asentaron en las islas de Honduras y gran parte de lo que después se va a conocer como la Gran Bretaña, y también porque el contrabando que los mismos criollos fomentan en el Reino de Guatemala, pues genera un cambio de dinámica en los puertos, porque en esta área, pues básicamente el contrabando era tan grande que provocó pues que los puertos cerraran. Sin embargo, a pesar de todas esas problemáticas que se están dando y que ya se está acercando hacia un movimiento independentista en toda la Capitanía General, sigue siendo importante recalcar que es la ciudad de Santiago la que va a tener el control total del comercio marítimo en las costas atlánticas. Y es por eso que en su momento ellos hacen un estudio, un registro, mejor dicho, sobre cómo está la ubicación de los puertos respecto a Guatemala. Guatemala se hace referencia a Santiago de Guatemala, pero a veces solo aparece como Guatemala. Y entonces vamos a partir con la cartografía existente respecto a esta área. Y quiero aclarar que realmente es muy poca la información que se puede rescatar a través de la cartografía. Y esto se debe a que, a pesar de que la Capitanía General tenía varios productos que le interesaba a la monarquía española, como el añil, la madera, incluso el oro, no fue un área que representó importancia para ellos. No se sabe con exactitud por qué, a pesar de que era un área que estaba proveyendo bastante de recursos, no se tomó en cuenta como fue Yucatán o como fue todo el área del Caribe. Sin embargo, la poca información que existe y los pocos documentos que se han podido rescatar, principalmente del Archivo General de Indias y el Archivo General de Centroamérica, que se ubica pues actualmente en Guatemala, pues se ha podido determinar que la poca cartografía que se tiene solamente se encuentra en el Archivo General de Indias. En Guatemala he logrado identificar alrededor de 5 planos referentes a la época del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, pero al momento de hacer la consulta sobre esta cartografía, me han indicado que los documentos no existen o puede ser un error de identificación por parte del archivo. Sigo buscando estos planos porque estos planos me va a complementar la información que en su momento el Archivo General de Indias trasladó al Archivo General de Centroamérica y que ellos pues en este momento ellos ya no lo tienen, sino que está aquí en Guatemala, pero hay como un espacio ahí para entender qué fue lo que pasó. Pero cuando miramos este plano, la mayoría de planos, cuando queremos estudiar el Golfo Dulce, siempre integran al Golfo de Honduras. El Golfo de Honduras es el gran espacio que se tiene para poder ingresar a esta área. ¿Y qué es lo que pasa con la cartografía del Golfo Dulce? Que dependiendo del año que se está estudiando, son los nombres que se tienen para su identificación. La importancia del Golfo Dulce en general radica en la creación de unas bodegas que se conocen bodegas bajas o bodegas altas, dependiendo a las personas y los documentos que se están consultando. Hasta el momento solo se tiene identificado que existieron un espacio de bodegas y no fueron 2, aunque en cierta cartografía identifica una bodega en esta parte de aquí que ustedes ven acá y otra más hacia abajo. Y posteriormente pues se tiene la noción de que existió
Aquí en este espacio, a la entrada del río Dulce, pues construyeron un castillo defensivo que se conoce como el Castillo de San Felipe de Lara, que también hay varios castillos que se llaman de igual manera, entonces hay que identificarlo completamente con su nombre, y eso se tiene bastante claro para la identificación de dónde se encontraba el puerto de Golfo Dulce. Pareciera que el puerto de Golfo Dulce, según los escritos y según la cartografía, hace referencia al famoso puerto Nito. Nito es la primera ciudad que fundan los españoles aquí en Guatemala, y se abandona posteriormente a los 10, 15 años de que la fundan, debido a que esta área de mi país pues es bastante húmeda y las enfermedades pues fueron bastante fuertes cuando los españoles ingresaron al país. Posteriormente a esa fundación, varios arqueólogos trataron de identificar la ubicación exacta del famoso puerto de Nito, y hasta el momento nadie sabe dónde está Nito. Pero leyendo la cartografía y leyendo cómo los españoles hacen una estrategia bastante inteligente al momento de establecer el espacio marítimo en toda esta área, con todas las actividades de corsarios y piratas que habían desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, pues logran hacer una buena defensa en esta parte. Sin embargo, el problema que tiene el Golfo Dulce es que toda esta parte, que es el río Dulce, y que está conformado pues por algunas áreas como pequeñas de golfos pequeños, es muy difícil de navegar. Entonces llegar hasta este punto pues era demasiado complicado, y en toda esta área pues habían piratas. Toda esta parte de aquí es la que se complica para la identificación del Golfo Dulce, puesto que cuando uno hace una revisión detallada de todos los barcos que están entrando a la Capitanía General provenientes de España, solamente empieza a hacer referencia a los puertos que llegan a Honduras. Y los puertos que llegan a Honduras lo que hacen entre el siglo XVI y el siglo XVII es unificarlos como una misma provincia. Y entonces tenemos a Puertos Caballos, Fonseca, Omoa, Trujillo, Golfo Dulce, Amatique, Puerto de Castillo San Felipe, el puerto de... no me recuerdo cuál es el otro puerto, pero son varios puertos que todos los engloban hacia Honduras. Entonces, esta parte de escritos con cartografía comienza a complicar la identificación exacta de este puerto. Se tiene como una perspectiva general de cómo funcionaban las rutas marítimas en el siglo XVI y siglo XVIII, y se sabe que desde el principio, pues en el Golfo Dulce hay una presencia fuerte de movimiento marítimo, pero Honduras también lo está involucrándose en esta parte con el puerto de Caballos y Fonseca. Se sabe que estos barcos que salían de esta parte de América no iban directamente a España, sino que hacían una parada en La Habana, y desde La Habana pues ya se iba todo el convoy hacia España, y así venía hacia América. Nunca tuvieron pues un contacto directo hacia España hasta finales del siglo XVIII, que anulan totalmente a La Habana y sí hacen un comercio directamente con el puerto de Cádiz. Y eso lo hacen porque el contrabando ya es demasiado fuerte, y ya no están como siguiendo los lineamientos que la monarquía había establecido para el libre comercio, porque pues todas las políticas comerciales del siglo XVI y siglo XVII afectan enormemente a la Capitanía General, porque tienen que depender principalmente del Virreinato de México y principalmente pues de La Habana. Y llega un momento donde las embarcaciones no están entrando a la Capitanía General, pero sí están saliendo. Entonces llega a generar una crisis pues económica social que aprovechan los criollos para fomentar pues mayormente el contrabando. Y pues a finales del siglo XVI se sabe que nuevamente el Golfo Dulce vuelve a tener vuelve a tener una importancia fundamental para el comercio, mientras que Honduras pues no se conoce cómo está funcionando todo este espacio.
Cuando uno hace una revisión a las fuentes de los cronistas sobre esta área, muy poco se puede extraer de estos escritos referente a cómo está la geografía y dónde exactamente se ubica este puerto. Hablan del Golfo Dulce, y el Golfo Dulce principalmente lo asocian al área donde se encuentra el lago, porque siempre dicen, la mayoría de descripciones dice que llegamos al gran río del Golfo Dulce. El gran río es lo que ahora conocemos como el río Dulce, porque mantuvo su nombre, y se cree que el Golfo Dulce, pues el puerto va a estar en las cercanías de las orillas del lago. Esto es un escrito que hace Bernal Díaz de Castillo. Bernal Díaz de Castillo es una de las personas que acompaña a Hernán Cortés en su conquista a esta parte de América, pero que al final pues ya no lo realiza Hernán Cortés, sino que Pedro de Alvarado. Y posteriormente pues tenemos a algunos religiosos que hacen unas descripciones como Fuentes y Guzmán, donde dice que el Golfo Dulce se sitúa en la parte del Golfo de Honduras. Entonces, cuando se empieza a hacer la comparación de lo que está indicando la cartografía con lo que indican los escritos por parte de los cronistas, empieza a generar dudas si el Golfo Dulce fue un solo puerto o fue un espacio marítimo que fue integrado por diferentes puertos. Hasta el momento yo lo que he podido dilucidar es que realmente el Golfo Dulce fue un puerto. Lo que pasa es que la gente no tenía con la certeza de identificar correctamente los puertos, y esto es lo que está pues generando el problema de investigación para poder abarcar pues estas interrogantes. Sumado a que en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues algunos autores estadounidenses que vienen a visitar Guatemala solo hacen una referencia muy escueta sobre el Golfo Dulce y mencionan el puerto de Santo Tomás de Castilla. Santo Tomás de Castilla es un puerto que actualmente sigue funcionando y es el principal que tiene el país para todo el comercio que viene desde el Atlántico. Sin embargo, el Golfo Dulce pues vuelve a quedar como una interrogante. Cuando uno lee los escritos de Thomas Gage, puede percibir que el Golfo Dulce fue importante por las bodegas que se construyeron en su momento en esta área, pero tampoco hace una especificación sobre en qué área realmente estaban ubicadas. Ellos solo hablan del Golfo Dulce y no se limitan pues a hacer una descripción más detallada. Sin embargo, sí resaltan todos los problemas que se tienen en ese momento, que es pues principalmente el robo y el contrabando que se está ejecutando en el área. Posteriormente a la independencia del país, la comunidad belga instaura una compañía en toda esta área y hace una representación de cómo es que están funcionando el espacio. Y ellos hacen mención que en toda esta parte de aquí, que se conoce actualmente como la Bahía de Amatique, pues es un área donde los barcos fondean, pero entran por lanchas pequeñas hacia el Golfo Dulce, donde realmente están los puertos que están funcionando ya en ese momento para el país, que todavía en ese lapso de tiempo, pues estamos hablando que estamos unificados pues todo el país de Centroamérica. Pero para entender exactamente cómo he podido ir identificando estos errores, esta falta de información y esta confusión que se está generando, pues tuve que hacer una revisión desde el momento de los asentamientos prehispánicos que existieron en la región, y con base a esos asentamientos prehispánicos los trasladé hacia la época colonial. Alrededor, en la época prehispánica, se tiene conocimiento que más o menos están habitando entre 25 a 30 sitios alrededor de todo el lago de Izabal. Sin embargo, este es un área que poco se ha investigado debido a los problemas que presenta actualmente, porque la mayor parte de la región son reservas naturales en las cuales no se puede ingresar a hacer ningún trabajo
por lo mismo, porque son áreas protegidas, sumado a que hay grandes industrias mineras también en la región, y esas industrias mineras pues tienen gran parte de esta parte pues del departamento donde hay sitios arqueológicos, pero que tampoco se pueden ingresar porque pues fue concedido el terreno para la actividad minera. Sin embargo, se ha podido rescatar varias investigaciones de los años 70, años 80, incluso años 90, que fue lo último que se hizo en todo este territorio, y se observa que hay 3 sitios arqueológicos prehispánicos que tienen una vinculación directa con el establecimiento de ciudades y puertos españoles para el siglo XVI y el siglo XVII. Tenemos a San Felipe. San Felipe es un sitio prehispánico que sobre ese sitio prehispánico construyen el castillo San Felipe de Lara. Tenemos a Mariscos, que va a coincidir con la ubicación de Bodegas Altas, y tenemos Miramar. Miramar está haciendo referencia a la ubicación del puerto de Santo Tomás de Castilla, que lo podemos observar aquí. Con esa comparación y el rescate de información arqueológica a través de informes y a través de ciertas publicaciones, pude empezar a ver y a observar que para la época prehispánica muchos de los sitios investigados no los asociaron a puertos, sino que simplemente a sitios que tenían una relación con el lago, y que a través del lago pues se comunicaban con los ríos. Aquí los ríos más importantes pues es el río Polochic, que conecta hacia la parte norte del país, y el río Motagua, que conecta a la parte oriente del país. Y haciendo pues la revisión, traté de ubicar toda la cartografía que hiciera referencia al Golfo Dulce. Tenemos las primeras referencias en el siglo XVI, y básicamente estamos hablando de 2 planos principalmente, 2 mapas, donde se le da pues un énfasis al puerto de Caballos y a lo que sucede en Honduras. Sin embargo, cuando uno lee detenidamente pues todas estas descripciones, se empieza a dar cuenta que al Golfo Dulce lo están incluyendo dentro de la provincia de Honduras. Para este momento, que estamos hablando de 1590, ya conocemos a la Capitanía General, como les mencionaba, a través de las provincias. No se ha creado todavía la provincia de El Salvador, pero ya Guatemala y Honduras sí tienen una división bastante clara según ciertos escritos. Pero cuando empezamos a ver toda esta cartografía y hacemos la comparación con los escritos que hacen referencia a estos planos, empezamos a observar que existe una confusión entre Honduras y Guatemala. Y en algunos de los documentos ubican al Golfo Dulce dentro de la provincia de Honduras y otros en la provincia de Guatemala. Este es un plano que sí lo ubican dentro de la provincia de Guatemala, pero el plano anterior lo ubican en la provincia de Honduras. Entonces es ahí donde empieza a generarse una confusión de dónde exactamente está el puerto de Golfo Dulce. Seguimos avanzando en el tiempo y vamos viendo que hay un salto casi de 75 años donde no se fomenta ningún documento de plano que permita pues poder ubicar exactamente el plano de la ubicación del puerto del Golfo Dulce, que esto también se debe a la actividad de corsarios y piratas que están en el área, donde están tratando de proteger la ubicación exacta. Y en este plano pues lo que observamos pues es una representación de la bahía de Amatique, que actualmente todavía recibe ese nombre, y empiezan a aparecer nombres como Amatique, Santo Tomás, que posteriormente Amatique se va a convertir en un puerto, y que al final Amatique lo relacionan con el Golfo Dulce. Y esto se ha podido ir reconstruyendo a través de los documentos que van acompañando pues a toda esta cartografía. Cuando ya vamos avanzando, ya el siglo XVIII, pues vamos viendo una cartografía un poco más específica, y lo que vemos en estas cartografías es que sí está asociado a la provincia de Guatemala, pero cuando uno empieza a hacer la delimitación de
dónde están los límites exactos de cada provincia, nos damos cuenta que Omoa lo incluyen en la provincia de Guatemala y no en la provincia de Honduras. Omoa sí es un puerto que si uno lo estudia exactamente desde su inicio hasta el cierre del puerto, sí se sabe que sí lo están asociando siempre a la provincia de Honduras a través de la escritura, pero en la cartografía empieza a generarse pues esta confusión de cómo está realmente pues la ubicación de todos estos puertos. Ya para el siglo XVIII solamente se habla del Golfo de Honduras y todo lo enmarcan dentro de Honduras. No hacen esa diferenciación entre Guatemala y empieza pues a entenderse que Honduras es la provincia que está realmente involucrada en todo el espacio marítimo y Guatemala pues simplemente es una provincia que está recibiendo los beneficios que está controlando pues el capitán general en cada provincia. Y esto se sigue comprobando en todos los planos que se generan en el siglo XVIII, porque ellos hablan de Honduras, pero enmarcan la provincia de Guatemala. Y entonces toda esta parte de aquí realmente sería la provincia de Guatemala. Y otros autores que generan planos, pues hablan de las provincias de Verapaz y otras provincias que anteriormente no van apareciendo, pero empiezan a generar una confusión bastante fuerte sobre la verdadera ubicación e identificación del Golfo Dulce. Puesto que yo les había dicho al inicio que en el siglo XVII y XVIII la alcaldía mayor de Chiquimula pues es la que va a tener control de esta región junto con la de Zacapa, pero algunas personas incluyen la provincia de Verapaz como una provincia que está teniendo impacto porque aquí sí se ve la representación del río Polo Chic y el río Polo Chic va a conectar pues a toda esta parte del país. Aquí no se ve como muy bien qué es la parte que se está estudiando, pero el río va un poco más para arriba. Y esto, pues, uno empieza a hacer, pues, la revisión de toda la descripción y empieza a generar esa confusión de dónde exactamente está el Golfo Dulce. También tenemos otros planos de este tipo que se está representando también la parte de Yucatán. Y la parte de Yucatán, cuando se estudian los escritos que provienen de la provincia de Yucatán, sí se tiene una claridad de que el Golfo Dulce está en la provincia de Guatemala, pero todos los escritos que vienen generados desde la Capitanía General, desde cada provincia, es como que da la impresión que se están peleando quién tiene el control del puerto y quién tiene el control de todo el comercio. Y esto está muy vinculado al poder que ejerció la provincia de Guatemala respecto a las otras provincias. Por eso es que la Confederación Centroamericana fracasa, porque muchas de las provincias que lo conforman critican y señalan que Guatemala no contribuye a nada en el sistema económico, sino que solo está recibiendo todo lo que las otras provincias pues están produciendo y que al final pues termina en colapso. Pues ese mismo sentimiento de la Confederación Centroamericana existe previo a la independencia. Y es por eso que en algunos planos pues se hace ese énfasis de a quién le pertenece pues todos los puertos y quiénes están controlando todos los puertos, porque este es otro plano donde observamos que el Golfo Dulce lo marcan dentro de la provincia de Guatemala, pero también enmarcan a Omoa, a Caballo y a todos los puertos que son menores en Honduras como parte de la provincia de Guatemala. Y pues vemos aquí otra representación y también cabe mencionar que toda la bahía de Amatique empieza a recibir a finales del siglo XVIII otro nombre que se llama el Golfo del Guanaco. Y esto se debe a que la comunidad británica que está ubicada en toda esta parte de aquí hace que algunos nombres se modifiquen porque ellos lo que quieren realmente es lograr llegar a esta parte para poder asaltar a todas la bodega que estaba
donde se guardaban pues los principales productos que venían desde España. Cuando uno hace la revisión de los documentos en el Archivo General de Centroamérica, aproximadamente hasta el momento he identificado 250 documentos que hacen mención sobre el tráfico de embarcaciones entre España y el Reino de Guatemala, donde se puede extraer varios datos respecto a cómo funcionaban estas redes comerciales, realmente cómo estaba la situación respecto a la piratería y los corsarios. Pero cuando uno consulta ciertos documentos que lo llevan a consultar documentos relacionados a lo que se está leyendo, todos los documentos que se generan desde la provincia de Guatemala, específicamente del Castillo de San Felipe, que son los que están haciendo varios escritos e informando el por qué no está siendo protegida toda esta área frente a los ataques piratas, ellos sí hacen mención a que ellos pertenecen a la provincia de Honduras y no a la provincia de Guatemala. Y posteriormente hacen una mezcla de la jurisdicción de donde se encuentra el puerto del Golfo Dulce. Ellos hablan que el Castillo de San Felipe, el Golfo Dulce, que se ubica exactamente en el inicio del límite entre el río y el lago, esto va a pertenecer al puerto de Santo Tomás de Castilla, y si prestamos atención a los planos que yo mostraba anteriormente, el puerto de Santo Tomás de Castilla sí está en las orillas del Océano Atlántico. Entonces, genera duda si Santo Tomás de Castilla es el nombre que recibe después el Golfo Dulce, o estamos hablando de que Nito es el Golfo Dulce, o qué es lo que pasa con el Golfo Dulce, y realmente el Golfo Dulce fue una forma de ocultar dónde realmente están ubicados los puertos en época colonial. Y ellos lo que hacen es hacer como lo que vemos aquí, que dice que en la bahía del Castillo de San Felipe, del Golfo Dulce, jurisdicción del puerto de Santo Tomás de Castilla, por ante mí, el sargento José de Paredes, guardamayor de la provincia y puertos de Honduras, genera toda esta como confusión donde exactamente se encuentran los puertos, porque hasta el momento arqueológicamente no se ha podido hacer mayor estudio en la región, pero en los años 90 unos estadounidenses dijeron que el puerto de Golfo Dulce estaba asociado a las bodegas altas. Pero observando y leyendo con detenimiento todos estos documentos y haciendo una comparación con la cartografía que tiene resguardada el Archivo General de Indias, hace cuestionar si el Golfo Dulce no se está refiriendo pues a un espacio como tal, o realmente pues ocultaron su ubicación real, y por eso es que sucede lo mismo que con el puerto de Nito, que realmente hasta el momento nadie lo ha podido identificar. Y pues esto es lo que se lleva hasta el momento. La investigación continúa. Todavía hacen falta por revisar más de 250 documentos en el Archivo General de Centroamérica, que permita pues aclarar principalmente la ubicación de este puerto. Y también pues hace falta ubicar esa cartografía que sí ha de estar en el archivo, pero va a haber que hacer pues una revisión exhaustiva de la identificación, porque la identificación que tienen los documentos pues es de los años 70. Entonces es muy, muy, muy antigua y nadie la ha actualizado ni revisado hasta el presente. Y pues lo importante de este tipo de estudios es que nos ayuda a entender que la cartografía debe ser también entendida a través de documentos históricos, y todas las referencias que existan de estudios actualmente pues también nos permite contribuir la información de toda esta región, y posteriormente pues dar
una nueva perspectiva sobre el desarrollo económico de la Capitanía General a través de los espacios marítimos establecidos pues, en la provincia de Guatemala y la provincia de Honduras. Y pues esto sería todo lo que les tendría que contar el día de hoy. Muchas gracias, Andrea, por esta presentación. No sé si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano. Andrea, una de las preguntas que surge sobre este tema es, ¿qué tan provechoso o confuso ha sido para ti el uso de la toponimia en esta investigación? Entendiendo para los estudiantes que la toponimia es ese estudio de los nombres de lugares en la cartografía histórica. Ha sido bastante confuso. Y eso, a pesar de que es confuso y que no me aclaro hasta el momento qué es lo que está pasando, sí me permite ampliar mi tema de investigación hacia realmente entender los espacios marítimos y no solo enfocarme en puertos o en embarcaciones hundidas, que es lo que con eso fue que yo comencé la investigación. El que lo mencionen tan diferente, el que lo ubiquen en provincias diferentes, también me da una explicación histórica de lo que está pasando en ese momento, que nadie lo ha abordado hasta el momento, porque cuentan una línea histórica muy lineal y olvidan todos estos espacios que no fue tan lineal. O sea, nadie habla de los problemas que había entre la provincia de Honduras y la provincia de Guatemala, y específicamente en el establecimiento de las zonas portuarias, que seguramente puede estar pasando también en la provincia de Nicaragua, con El Salvador, o El Salvador con Guatemala en el sur. Entonces es algo que creo yo que cuando uno comienza a investigar estos temas y empieza a hacer esas comparaciones cartográficas, le permite pues ampliar esa idea e ir también buscando complementar esos vacíos históricos que anteriormente pues nadie los ha indagado. Y eso creo que es importante mencionarlo, porque cada quien en sus investigaciones plasma lo que piensa y lo que considera. Y a veces se les olvida mencionar pues todas esas problemáticas, porque al final pues es parte de la historia y es importante entender que el espacio marítimo sí tiene una influencia muy fuerte en la conformación de la Capitanía General de Guatemala. Ya. Pues muy bien, Andrea. Bueno, por otro lado, también otra de las dudas que surge respecto a tu clase, presentación, digamos, es ¿cómo ves tú el contraste de esas fuentes documentales con las arqueológicas en tu país? Yo sé que lo mencionabas al principio, pero puedes hacer un poco de énfasis en esa desvinculación que tú has encontrado y que de repente te ha hecho a ti encontrar un punto, digamos, en blanco para iniciar tu tesis doctoral y que para los estudiantes también sea interesante. Y también, por ahí mismo validada esta pregunta, que si has incluido entrevistas etnográficas, porque de repente tú sabes en los recuerdos y que eso se liga a la presentación de Lourdes, por ejemplo, de cómo a través de ciertas percepciones la gente también puede indagar en todo en su propia historia. Bueno, sobre los datos arqueológicos, no los he podido todavía unificar totalmente porque estoy en un proceso de revisión de datos que se obtuvieron en los años 70, junto a todos los materiales que se extrajeron de esas excavaciones, porque creo yo que en el momento prehispánico, nunca nadie, en los años 70, 80, 90, creo que nadie se planteó que podían haber sido puertos y que los españoles al llegar pues los pudieron haber adaptado. Eso es en la parte prehispánica. En la parte colonial realmente no hay forma hasta el momento de poder hacer esa vinculación con la arqueología subacuática, porque lo poco que se ha investigado son unos barcos de vapor y simplemente se han enfocado en extraer los materiales del lago sin entender qué es lo que está pasando.
Hay barcos hundidos. Ahorita en Guatemala hay un gran problema en esta área porque las escuelas de buceo y buceadores, a pesar de que la licencia PADI, que es la que tenemos la mayoría, es prohibido estar tocando debajo del agua, pero no les importa y entonces están extrayendo ahorita balas de cañón, que es lo que están buscando principalmente porque saben que hay balas de cañón por ahí. Y eso ha generado pues unos problemas actualmente en esta área. Y lo segundo es que yo no he podido ir a la región porque yo vivo en la ciudad y eso está hacia el noreste del país, noroeste, sí, noreste, pero hace poco la Universidad del Valle de Guatemala hizo un acercamiento con unas comunidades al centro del país sobre la importancia de cómo la gente percibe su patrimonio y cómo lo integra a su día a día y cómo lo protege las comunidades en sí, porque el patrimonio no se va a poder proteger ni se va a poder conservar si la gente no tiene una asociación directa hacia él. Basado en ese proyecto que hizo la Universidad del Valle junto con la Embajada de Estados Unidos, se ha tomado la decisión de implementar el mismo modelo en la región, donde la gente a través de talleres exprese cómo entienden y comprenden el patrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una región que en su principal mayoría, en el momento de la conquista y la colonia, pues los indígenas fueron desplazados y la gente ahí no tiene una identificación hacia lo indígena. Con toda la crisis ambiental, social, política, que no solo en Guatemala se vive, sino que en varios países se está viviendo, está surgiendo un nuevo movimiento donde la gente está entendiendo que tiene orígenes indígenas, que el que sean blancos, de ojos claros, no precisamente les dice que su origen, o sea, no llevan en su sangre raíces indígenas. Y entonces ahorita hay como una dignificación a los grupos autóctonos y entonces ahorita creo que es un buen momento para hacer todo ese estudio donde la gente se integre, no que nosotros vengamos como investigadores a imponer nuestro conocimiento, porque a veces el conocer esa perspectiva de lo que ellos sienten, piensan y consideran y se ha transmitido a través de tradición oral, pues permite dar otro enfoque que tal vez se pueda complementar, por ejemplo, con estas problemáticas que yo he encontrado entre la provincia de Guatemala y la provincia de Honduras. Y pues eso. Le damos paso a José Olmos, que tiene la mano levantada. Buenas tardes, Buenas tardes. Bueno, me parece bastante loable ese esfuerzo que estás haciendo. No se escucha bien, José. ¿Se escucha bien? Ahora Voy a sí. acercarme un poquito más. Ahora sí. Sí, porque quizá, por ejemplo, de referencia, alguna vez que tuve yo de conocer la zona, escuché alguna vez que el Santo Hermano Pedro hizo el recorrido y llegó a Trujillo y de ahí llegó hasta Antigua Guatemala. Quizás sea una de las rutas que en aquella época, estamos hablando de 1650, se fueron como las más usuales para llegar a Antigua Guatemala. Pero también lo que ya usted mencionaba, que en la zona quizás no hay como tantos puntuales de presencia más beligerante española y es complicado quizás porque actualmente los grupos étnicos que están allí en la zona no estaban quizás en aquella época que estuvieron los españoles. Por ejemplo, ver en Livingston o en los barrios más presencia actualmente garífuna que no estuvieron en la época cuando iniciaron realmente los españoles. Entonces uno se desorienta porque no tiene referentes, aparte del castillo de San Felipe, que está a la entrada de la desembocadura de Izabal. Y bueno, y recordaba yo que una vez hice el recorrido de Salamá hacia el Estor, y la zona es plenamente indígena, a la orilla del río Polochic. Entonces uno dice, bueno, aquí, si esa ruta fue española, uno no tiene un referente español que puede decir, este asentamiento me da indicativo de que es una ruta que utilizaron
y que de repente nos puede dar indicativo de que hacia dónde estaba orientado más o menos estos asentamientos donde pudieron haber estado un puerto o una vía usualmente española. Entonces, encontrar de manera etnográfica hoy es bastante complicado por todo lo que ha involucrado durante los siglos los asentamientos, como usted decía, en un momento dado fueron desplazados los indígenas de allí, pero hoy uno va y no tiene una referencia, un vestigio de aquella época que le puede dar una pauta realmente confirmada, y por eso es que se hace para complicado, porque no hay como un referente que puede decir realmente aquí. Esos son los puntuales que uno puede ir, por ejemplo, como en Panamá uno puede decir, en un momento pudo haber sido por nombre de Dios o llegó por Portobelo, ¿verdad? Sino que hay diversas formas de haber llegado a Antigua Guatemala sin tener que realmente decir, esta es la única vía. Y bueno, muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho. Realmente por esa manera de investigación no es no es fácil hacerla a nivel cartográfico, sino encontrar vestigios referenciales para poder determinarlo. Gracias. Sí, sí, gracias, José. Sí, usted que conoce el área es bastante compleja y ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Entonces, yo lo que creo es que sí va a llegar el punto en que la tradición oral en algún punto ayuda, porque si no está en la gente que está cercano a esa área, hay gente que se asocia a esa área que podría darle información. Yo espero concluir mi tesis en 2 años. Es un poco complicado y la voy a compartir porque creo que vale la pena conocer otra versión de la historia de Centroamérica desde otra perspectiva. Entonces, pues eso sería todo. Y desde el punto de vista local también es muy importante, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, por esta presentación y bueno, le cedemos el paso a nuestra compañera Linet, que va a moderar las próximas ponencias. Ya puedes dejar de grabar, Andrea, y entonces le das la señal a Linet.